Especial RH negativo, la sangre que no encaja. Bloque 1. El recuerdo y la pregunta. Tenía 6 años. Mis codos y nudillos sangraban después de una caída. Nada grave. Pero ese día algo cambió. Mi pediatra se arrodilló frente a mí, me miró a los ojos y con una seriedad extraña, casi sagrada, me dijo: tu sangre es diferente, coagula más lento. Tienes que aprender a cuidarte, porque tu cuerpo no se defiende igual que el de los demás. Me enseñó a lavar mis heridas, a usar yodo, a entender lo que pasaba dentro de mí, y desde entonces algo despertó, una conciencia de mi cuerpo y de que mi sangre no era como la de todos. Con los años supe el nombre técnico de esa diferencia: RH negativo. Un simple rasgo genético, decían algunos. Una rareza evolutiva, afirmaban otros. Pero cuanto más investigaba, más preguntas surgían. ¿Por qué el cuerpo de una madre RH negativo puede rechazar a su propio hijo si él es RH positivo? ¿Por qué este rasgo se concentra en ciertas regiones del mundo, como si llevara el rastro de una historia perdida? Y sobre todo, ¿por qué somos tan pocos? Bloque 2. ¿Qué es el RH y por qué desconcierta a la ciencia? El RH negativo no es una enfermedad ni una malformación. Es simplemente la ausencia de un antígeno en la superficie de tus glóbulos rojos. Ese antígeno se llama D, y si lo tienes, eres RH positivo. Si no lo tienes, RH negativo. Hasta ahí suena simple, una pequeña variante genética, un rasgo más. Pero lo extraño es lo que ocurre cuando esa diferencia entra en contacto con la vida. Si una madre RH negativa queda embarazada de un bebé RH positivo, su sistema inmunológico puede atacarlo, como si lo reconociera como algo extraño, como si no fuera de su misma especie. Este fenómeno se llama incompatibilidad RH y durante siglos fue un misterio sin solución. Antes de que existiera la medicina moderna, las mujeres perdían hijos sin saber por qué. Una madre rechazando al hijo que lleva dentro, no por voluntad, sino por una diferencia en la sangre. Pero hay algo más. Esta mutación es escasa. Aproximadamente un 15% de la población mundial tiene RH negativo y se concentra en lugares específicos: los vascos del norte de España, algunas poblaciones celtas en Irlanda, tribus bereberes del norte de África, grupos aislados, antiguos, como si resguardaran un linaje perdido. Pero lo extraño es lo que ocurre cuando esa diferencia entra en contacto con la vida. Si una madre RH negativa queda embarazada de un bebé RH positivo, su sistema inmunológico puede atacarlo, como si lo reconociera como algo extraño, como si no fuera de su misma especie. Este fenómeno se llama incompatibilidad RH y durante siglos fue un misterio sin solución. Antes de que existiera la medicina moderna, las mujeres perdían hijos sin saber por qué. Una madre rechazando al hijo que lleva dentro, no por voluntad, sino por una diferencia en la sangre. Pero hay algo más. Esta mutación es escasa. Aproximadamente un 15% de la población mundial tiene RH negativo y se concentra en lugares específicos: los vascos del norte de España, algunas poblaciones celtas en Irlanda, tribus bereberes del norte de África, grupos aislados, antiguos, como si resguardaran un linaje perdido. Y aquí está lo inquietante. El RH negativo parece haber aparecido hace solo 35.000 años. En términos evolutivos, es prácticamente ayer. En chimpancés, gorilas y otros primates,
El factor RH positivo es universal. El negativo simplemente no existe. Su distribución no es aleatoria, como esperarías de una mutación espontánea, y evolutivamente no tiene sentido, porque una mutación que complica los embarazos sigue existiendo generación tras generación. La pregunta es inevitable. ¿De dónde viene esta diferencia? ¿Es una simple mutación al azar o el recuerdo genético de un cruce con algo que no era del todo humano? Bloque 3. Hipótesis imposibles. Linajes, dioses y manipulaciones. Hay noches en las que algo me mantiene despierta, no el insomnio, sino una sensación de que falta una pieza. Entonces leo, busco, exploro lugares donde la ciencia oficial no se atreve a mirar, porque la explicación convencional no alcanza. Los genetistas hablan de mutaciones evolutivas, de adaptaciones espontáneas en poblaciones aisladas, de respuestas a enfermedades que ya no recordamos, pero hay algo que no encaja, porque una mutación que puede poner en riesgo la vida de un bebé seguiría existiendo, porque el cuerpo de una madre atacaría al hijo que lleva dentro, como si no lo reconociera. Es ahí donde comienzan las teorías que susurran desde los márgenes, y cuanto más leo, más me inquieta la posibilidad de que el RH negativo no sea una simple variación genética, sino una marca, una cicatriz. Algunos investigadores alternativos proponen que es la huella de un linaje que no debería estar aquí, el rastro de un grupo humano paralelo, anterior, o tal vez ajeno. He encontrado referencias a los Anunnaki, seres que, según las tablillas sumerias, descendieron del cielo y mezclaron su esencia con la nuestra. También aparecen los vigilantes en textos apócrifos, los Elohim en el Génesis, diferentes nombres, misma idea, alteraron nuestra sangre y dieron origen a una nueva estirpe. Y si el factor RH negativo fuera la señal biológica de ese encuentro, otros hablan de los Nefilim, los hijos de los dioses y las hijas de los hombres, seres poderosos, pero distintos, tal vez demasiado distintos. Algunas líneas de investigación han rastreado el RH negativo en linajes reales antiguos, faraones egipcios, casas reales europeas, como si ese rasgo se hubiera conservado deliberadamente como parte de un secreto hereditario, y si los portadores de RH negativo no fueran simplemente diferentes, sino descendientes de una línea elegida o de una línea alterada. La ciencia oficial no acepta estas ideas, las descarta como fantasía, pero las preguntas siguen ahí, sangrando en el borde de lo posible, y a veces, en la quietud de la noche, me pregunto si mi sangre guarda memorias que mi mente aún no puede alcanzar. Puede sonar improbable, lo sé, pero a veces lo imposible deja huellas más claras que lo real. Bloque 4. La sangre azul y los secretos de la nobleza. Entre las muchas formas de guardar un secreto, la nobleza eligió el linaje. Sangre azul, decían, como si fuera una metáfora, pero, ¿y si no lo era? Siempre me intrigó esa expresión. ¿Por qué la nobleza europea se adjudicaba un color diferente para su sangre? ¿Por qué esa obsesión con la pureza del linaje? ¿Por qué matrimonios entre primos, entre hermanos, entre parientes tan cercanos que desafiaban la naturaleza? Hasta que encontré los datos. Los linajes reales europeos tienen una incidencia extraordinariamente alta de RH negativo. La Casa Real Británica, los Romanov de Rusia, los Borbones de España, los Habsburgo de Austria, generación tras generación, preservando algo, guardando algo, protegiendo algo que no podían perder,
Y si el derecho divino de los reyes no era solo una doctrina política, y si venía de una diferencia real en su sangre, hay otro misterio que se entrelaza: la hemofilia. La llamaban la enfermedad real porque se concentraba en las casas nobles, distinta al RH negativo, sí, pero igualmente oculta, temida, heredada. La reina Victoria de Inglaterra la llevaba en sus genes y la extendió por toda Europa a través de sus hijos. Los matrimonios reales no eran solo alianzas políticas, eran una forma de mantener ciertos rasgos dentro del círculo. ¿Casualidad? ¿O acaso sabían algo que nosotros hemos olvidado? Porque cuando miras las tradiciones ancestrales, todas hablan de linajes descendientes de dioses, de sangre divina que no debe mezclarse, de una estirpe elegida que debe preservarse. Los antiguos egipcios casaban hermanos con hermanas, los incas hacían lo mismo. Los linajes reales de todo el mundo, separados por océanos y siglos, todos obsesionados con la misma idea: mantener la sangre pura. Y si la expresión sangre azul no venía del color de las venas bajo la piel pálida, y si venía de algo más profundo, de un conocimiento que se transmitía en susurros, tal vez los nobles no se creían superiores por nacer en palacios, tal vez sabían que llevaban algo distinto en sus venas, algo que los conectaba con un origen que el resto había perdido, y tal vez por eso guardaron el secreto durante siglos, porque no era solo poder lo que protegían, era memoria, era linaje, era la prueba de que no todos los humanos tienen el mismo origen. Bloque 5. La frecuencia que otros no oyen. Durante décadas, estudiosos alternativos y comunidades espirituales han observado patrones curiosos entre personas RH negativo, afirmaciones no comprobadas, sí, pero repetidas una y otra vez en libros, foros, testimonios de todo el mundo. Dicen que quienes tienen RH negativo comparten ciertos rasgos, no siempre físicos, pero sí internos. Hablan de una sensibilidad fuera de lo normal, de intuiciones que rozan lo psíquico, sueños vívidos, percepción del peligro, esa capacidad extraña para sentir cosas antes de que ocurran. Algunas personas RH negativo describen que las multitudes los agotan, no porque rechacen a la gente, sino porque perciben demasiado, tensiones no dichas, juegos de poder sutiles, verdades que otros no notan. Prefieren el silencio, pero cuando están con su círculo cercano, algo cambia. Se convierten en un centro sin buscarlo, en el nodo que conecta a los demás. Como si su energía actuara como refugio para quienes vibran igual. ¿Es eso antisocialidad o una forma distinta de relacionarse con el mundo? También se repite otra idea, que los RH negativo cuestionan la autoridad por naturaleza, que sienten que algo está mal con las estructuras impuestas, como si trajeran un sistema operativo distinto. Quizás perciben patrones que otros no ven, o tal vez su radar interno está calibrado de otra manera. En lo físico también hay señales: temperatura corporal ligeramente más baja, presión arterial inusual, mayor incidencia de ojos claros o cabello rojizo. Pero lo más inquietante es esto: esa sensación compartida desde la infancia de no encajar del todo, de ser distinto sin saber por qué, de cargar con una certeza silenciosa antes de entender siquiera lo que era el RH negativo. ¿Son coincidencias? ¿Efecto placebo? ¿Autosugestión? Tal vez. Pero,
¿Por qué tantas personas en tantos rincones del mundo comparten esa misma sensación de extrañeza? Y si no se trata de un defecto, sino de una función distinta, y si la rareza del RH negativo no es una maldición genética, sino una señal, una llamada desde algo más antiguo, más profundo, más allá de la memoria de la especie, como si fueran receptores de una frecuencia que el resto del mundo ya no puede escuchar. Bloque 6. La sangre no miente. A lo largo de la historia, los humanos han buscado señales en las estrellas, en los huesos, en los sueños, pero hay un lenguaje aún más profundo, más íntimo, la sangre. Tu sangre guarda memorias que tu mente ha olvidado, rastros de ancestros, de encuentros, de huellas que la ciencia no siempre puede descifrar, y a veces esos rastros no tienen explicación. Quizás el RH negativo sea solo una rareza biológica, un error estadístico dentro del caos evolutivo, o tal vez sea la prueba de algo que no debería estar ahí, de un cruce, de una interferencia, de una historia que fue borrada, pero que aún susurra desde nuestras células. Porque cuando el cuerpo de una madre rechaza a su hijo por tener una sangre distinta, algo dentro de nosotros se sacude. Y si la humanidad no es una sola línea, y si hay fragmentos de otra especie, otra inteligencia, otro origen, escondidos entre nosotros, los libros de historia no lo dirán, los manuales de biología tampoco. A veces, la sangre guarda lo que la historia ha olvidado, y cuando habla, no miente, porque quizás no todo lo que corre por nuestras venas es humano, y la sangre nunca olvida.